buenas tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. Winston Leonard Spencer Churchill, más conocido como Winston Churchill, uno de los políticos más valorados de la historia. Con los hechos del siglo XX participó en algunos de los eventos más importantes, valorados sobre todo en el mundo occidental y anglosajón. Pero ¿quién era realmente este hombre, Winston Churchill? Era el demócrata que todos nos venden, el demócrata que nos ayudó a liberarnos del yugo de Hitler e incluso de la expansión hacia Occidente de la URSS de Stalin, o era un político más, un dictador más como otros muchos de este siglo XX. Este señor, Churchill, nació el 30 de noviembre del año 1874 en el Palacio de Blenheim en Woodstock, Inglaterra. Winston Churchill, para los amigos, pero la familia Churchill pertenecía a la era victoriana, la era de los aristócratas unidos a la nobleza inglesa con lazos sanguíneos. El joven Winston tuvo una gran pasión por la historia y los idiomas, así nos cuentan, pero nunca se le notó que tuviera un gran talento intelectual. Siempre tuvo una manera muy peculiar de hablar y de joven lo hacía tartamudeando y seseando, por lo que siempre sacaba malas notas en oratoria y en general en los estudios. Mal estudiante, no consiguió calificar para ingresar en la universidad y optó por la carrera de armas, ayudado lógicamente y más en esos tiempos por su posición social. Los nobles, los aristócratas, que eran los que llevaban iban a las buenas líneas de batalla, ¿no? Los que manejaban los caballos, los husares. Gracias a las relaciones familiares, también logró la aprobación de España para ir a La Habana como cronista del diario londinense The Daily Graphic en el año 1895, cuando los cubanos luchaban contra los españoles por su independencia, y donde parece ser que conoció los placeres del ron, de los habanos y también de la siesta. En el año 1896, Winston acompañó a su regimiento, que fue movilizado a la India, donde de nuevo vio acción militar en el papel de periodista durante un levantamiento indígena en la frontera noroeste, un levantamiento indígena que acabó como siempre en matanza. El libro donde narra su experiencia, la historia de la fuerza expedicionaria de Maaglan, se convirtió en un tremendo éxito popular en la metrópoli, lo que le valió para catapultarse en su carrera como escritor, actividad que ocuparía gran tiempo de su vida y que le reportaría un increíble y muy sospechoso premio Nobel. En el año 1900 regresó a Inglaterra y se lanzó a la vida política. A la edad de 25 años fue elegido por primera vez miembro del Parlamento por el Partido Conservador. 4 años después de su elección parlamentaria, se pasó al Partido Liberal y su posición dentro de su partido se vio deteriorada, y mucho por declaraciones hechas en el Parlamento, como por ejemplo a favor de los Boer, de que seguirían luchando por su causa, que era lo que debían hacer. Esto enojó a muchos de sus correligionarios y deterioró su imagen dentro del partido. Después, Churchill se convirtió en ministro del Comercio, ocupó varios puestos, después ministro del Interior, ministro de la Marina, hasta que, finalmente consiguió la presidencia. La Primera Guerra Mundial no sorprendió en absoluto a Churchill. De todos los miembros del gobierno, fue el que mostró una mayor decisión como primer lord del almirantazgo a la hora de proceder a la movilización naval en previsión de una declaración de guerra. Tuvo su hora negra en medio del conflicto y tuvo que presentar su dimisión al ser responsable de los errores, de los gravísimos errores cometidos durante la campaña de Galípoli contra Turquía, aliada de Alemania, y que en los Dardanelos también ocasionó la muerte a miles de soldados británicos y australianos. Es decir, las luchas aquí entre Inglaterra, Francia, contra el eje, supuestamente el eje del mal, en el que se incluía el Imperio Otomano, y muchos muertos, más de 100.000 muertos en esta batalla y cientos de miles de bajas. Sin embargo, sería durante la época de los años 30 cuando verdaderamente Winston Churchill comenzó a hacer realidad su destino. Asesorado por amigos
en el servicio secreto, asesorado por amigos del servicio de inteligencia. No olvidemos que también era un caballero de Malta, Winston Churchill, como la mayoría de los dirigentes de estos propios servicios de inteligencia, y consciente de la humillación a la que se había sometido el pueblo alemán tras esa primera guerra mundial, Churchill adquirió una clara conciencia del ascenso de Hitler y también de la amenaza que suponía. Por lo tanto, en el año 1935 advirtió a la Cámara de los Comunes sobre la importancia de proteger a los gobiernos libres y a la civilización occidental del constante avance del autoritarismo y del despotismo, realizando continuos llamamientos en favor del rearme en medio del titubeo político reinante en Gran Bretaña. Nos vienen todos a salvar del autoritarismo, que es probable que no lo hubiera en Gran Bretaña, pero en esa época del imperio, mirad que había en el resto de las colonias, si era algo distinto a este propio autoritarismo. También pues del despotismo, realizando llamamientos en favor del rearme, como os dije. En mayo del año 1940, tras la dimisión de Chamberlain, que en ese momento era el primer ministro, le toca el turno a Churchill. Lo nombran primer ministro de Gran Bretaña. Mientras las tropas alemanas avanzaban a través de Europa, Churchill se erigía en el único hombre en quien la nación podía depositar su confianza durante momentos claves de esta guerra. Y Churchill demostró ser un auténtico maestro de la diplomacia, así como un buen estratega militar, muy buen estratega. Hizo uso de su instintiva creencia en la unión de los pueblos anglófonos, utilizando artimañas para atraer a Estados Unidos hacia la alianza militar y la declaración de guerra a Alemania. De hecho, Hitler en el año 1941 le ofreció la paz a Churchill a través de un enviado, Hess, pero lógicamente Churchill tenía en su mente otros planes, que era esa entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y el control posterior de todo el mundo. Con eso marcó su punto culminante como estadista, y cuando Hitler invadió la Unión Soviética, su respuesta fue rápida e inequívoca. Dejando de lado su apasionado anticomunismo, abrazó, como no podía ser de otra manera, al señor Stalin, Joseph Stalin, y le incorporó a la Gran Alianza. En el año 1941 reasume el cargo de primer Lord del Almirantazgo y establece una estrechísima relación con Roosevelt, presidente americano estadounidense en ese momento. Manipuló al propio Roosevelt, a quien indujo a la guerra, ocultándole lo que le convenía, como la declaración de intenciones de Hitler, dando paz, firmando esa paz con Gran Bretaña, retirándose de Occidente y centrándose en la guerra con Rusia, que con todos sus planes, que poco después atacó. Pero Churchill sabía que lo que podía ser usado en su propio beneficio, y en este caso pues tenía muy claro que era el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? con Normandía y todo lo que sabemos. A partir de este suceso, el resto ya es conocido por todos, o eso imagino. La maquinaria de manipulación yanqui al servicio del imperio. Churchill, Roosevelt y Stalin, los auténticos héroes del siglo XX, demócratas absolutos. Pero realmente, amigos, ¿era mejor Churchill que, entre otros, Hitler o el propio Stalin? ¿Qué opinan los indios, los turcos, los ciudadanos de los Balcanes, los rusos, los iraquíes, incluso de la figura de Churchill? ¿Acaso ellos no formaban parte de la historia, no formaban parte del Imperio Británico, o es que son ciudadanos auténticamente de segunda y, como siempre, pues no nos importa su historia? En palabras del propio Churchill, si los depósitos de gas venenoso, hablando de armas químicas, estuvieran disponibles en el sitio o si hubiera que trasladarlos, entonces ciertamente hay que aplicarlos para evitar una situación de emergencia. El comandante debe defender sus posiciones con las armas que posee, da igual el daño que hagamos. Según los archivos, por aquel entonces el ejército británico disponía en Mesopotamia, de 19.500 proyectiles de este gas, que eran excedentes de la Primera Guerra Mundial, como no los había que gastar y utilizar, a los que se añadieron unos 15.000 proyectiles adicionales que fueron trasladados a Mesopotamia desde Egipto.
También documentos desclasificados y hechos públicos recientemente demuestran que el político británico sentía una extraña debilidad y pasión hacia este tipo de armas químicas que se empezaron a utilizar masivamente en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Nos dice Churchill: no entiendo esta aversión al uso del gas. Apoyo firmemente el uso del gas venenoso contra tribus incivilizadas. Siempre el clasismo y el autoritarismo inglés. Esto lo escribía Churchill un año antes de los acontecimientos en Mesopotamia que gasearon a miles de personas, cuando planteaba y ordenaba también un ataque con armas químicas contra los bolcheviques, los rusos, que se hizo efectivo entre agosto y septiembre del año 1919 en el norte de Rusia, alegando que este gas es un arma más compasiva que un proyectil explosivo, ya que obligaba a un enemigo a aceptar una decisión con mucho o con menos pérdidas de vidas. Esto había que verlo. La rebelión contra el dominio británico en Mesopotamia comenzó en el año 1920 y fue aplastada a sangre y fuego por el ejército británico. Según algunas estimaciones, esa batalla se saldó con la pérdida de la vida de más de 10.000 árabes. Y en el año 1921, en este territorio fue proclamado el Estado de Irak, aunque siguió estando bajo el protectorado de Londres. Pero nada que ver con el petróleo, seguramente, ¿no? Es decir, solo son acciones para liberar al pueblo del yugo de los tiranos, de los malísimos que nos rodean por todos los lados. Una nota reciente, ya otro caso, pues revelada por parte de un agente del FBI, informa que Churchill incluso instó al senador republicano norteamericano Styles Bridge para que persuadiera al presidente de Estados Unidos, Harry Truman, este era de gatillo corto, de mecha corta, de que lanzara en el año 1947 un ataque nuclear que exterminara al Kremlin, ¿vale? Que exterminara a las élites de la Unión Soviética y porque sería un problema muy difícil de manejar en un futuro, tal como mantenía Churchill. Creía que un ataque preventivo contra la URSS podría ser la única manera de detener la conquista comunista de Occidente. Churchill declararía asimismo que si no se lleva a cabo el ataque, la URSS atacará a Estados Unidos en los próximos 2 o 3 años cuando consiga la bomba atómica, y entonces la civilización será eliminada o retrocederá muchos años, siempre metiendo el miedo antirruso, pero como de costumbre los únicos que utilizaron las bombas atómicas en este mundo, o por lo menos en esta modernidad del mundo, son justo estos anglosajones, anglófobos, en este caso los americanos. Pero la obra magna de Churchill no sucedió en ningún lugar de Europa, ni por supuesto tampoco en Mesopotamia, ¿vale? Sino pues en la ocupación de la India, ¿no? El orgullo de este imperio británico, de este imperio rancio victoriano. En palabras de Shashi Tharoor, político indio y que fue un antiguo subsecretario general de la ONU, indica que el ex primer ministro británico Winston Churchill no es mejor que el líder nazi Adolf Hitler y que ambos tienen la misma cantidad de sangre en sus manos. Estas cosas prácticamente se tapan y no se conocen en Occidente. Está muy bien acabar con los nazis, pero de donde no nos dicen es ni de dónde sacaron los recursos, ni qué pasó con esa zona de donde lo sacaron, que en este caso es la India. Este señor, en su libro Inglorious Empire, narra las atrocidades cometidas por el Imperio Británico en territorio indio y sostiene que Churchill debe ser recordado junto con los dictadores más crueles del siglo XX. Así, nos indica que por culpa de la hambruna del Golfo de Bengala del año 1943, o que la culpa de esta hambruna es del ex primer ministro británico, cuando más de 4 millones de bengalíes, muchos más de los que mató Hitler, murieron de hambre porque Churchill desvió comida a los soldados británicos y a países, entre otros, como Grecia. Es decir, para defender a Europa del yugo nazi, matas 4 millones de indios de hambre, sin contar la propia represión, las posteriores guerras de independencia y, lógicamente, la anterior ocupación. Este es el hombre que los británicos insisten en aclamar como un apóstol de la libertad y de la democracia, cuando para mí es en realidad uno de los gobernantes más malvados del siglo XX, a la altura de gente como Adolf Hitler,
Mao Zedong, Joseph Stalin o incluso Franco en mi país. La proporción de la India en la economía mundial cuando el Reino Unido la ocupó sus cotas mundiales eran del 23%, es decir, era un país muy muy rico, y cuando los británicos se fueron o cuando los echaron quedó por debajo del 4%. ¿Por qué sucede esto? Simplemente porque la India había sido gobernada para beneficio del Reino Unido. El auge del Reino Unido fue financiado durante 200 años, 2 siglos, mediante la depredación de la India. De hecho, la revolución industrial del Reino Unido se basó en la desindustrialización del subcontinente indio. Vale, cada generación pues continuará realizando su propia evaluación de la trayectoria del señor Churchill. Unos lo acusan de oportunista, otros de imperialista y un buen número de arrogante, rayando en lo intolerante. Sin embargo, resulta pues difícil de encontrar a alguien que le niegue este éxito, este grandísimo éxito de haber derrotado a Hitler y de haber previsto los fines que perseguía pues el señor Stalin con la URSS. Yo personalmente pues tampoco le voy a sacar este éxito, ¿vale? Porque es el éxito del plan establecido, que nadie lo olvide, pero sí mantengo que los británicos creo que sufren de una amnesia histórica importante con respecto a las atrocidades y los saqueos cometidos por su valeroso imperio. Estos son algunos de los apuntes de esta figura de Churchill. Lógicamente no se puede resumir en unos pocos minutos. Espero vuestros comentarios y la pregunta pues viene a ser la de siempre. ¿Creéis en esta democracia de los medios, en la historia que nos han vendido, o pensáis que estos dirigentes siguen siendo los mismos dictadores camuflados en constituciones, en senados de poderosos y aristócratas y bla, bla, bla? Espero que os haya gustado y que tengáis muy buena tarde, amigos. Adiós, adiós.